Después de la piel, el hígado y el cerebro son los órganos más voluminosos de nuestro cuerpo. De hecho, el hígado por sí solo pesa aproximadamente 1500 gramos, lo cual representa del 2 al 5% del peso corporal total en un adulto. Esta singular glándula se encuentra incrustada dentro del sistema vascular en un lugar estratégico para poder asimilar y recibir todos los nutrientes que son absorbidos por el tracto gastrointestinal. Dígase el estómago, el páncreas, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso y el vaso. Sin embargo, su función no solo radica ahí, sino que va mucho más allá. Sirve como fábrica química y sistema excretor, ya que ésta es capaz de metabolizar, sintetizar, desdoblar e inactivar compuestos endógenos como por ejemplo las hormonas y los corticoides y compuestos exógenos como lo son los fármacos y las toxinas que son secretadas por los microorganismos. También se encuentra dotada de un importante sistema de filtración de la sangre, el cual va a estar representado por unos macrófagos especializados que se encuentran dentro de los sinusoides hepáticos, conocidos como células de Kupffer. Y por último, este también es capaz de sintetizar hormonas y vitaminas de suma importancia. Solo por citar algunos ejemplos, es capaz de sintetizar los factores de coagulación 2, 7, 9, 10. Es capaz de sintetizar la bilis, la cual ayuda a la absorción de los lípidos y también de las vitaminas liposolubles. Interviene en el proceso de hidroxilación de la vitamina D, en esta conversión del colecalciferol al 25-hidroxicolecalciferol. Y también interviene en los procesos de conversión de T4 a T3. Como vemos, pues, el hígado es un órgano excepcional y su sistema porta vascular lo es aún más. Partiendo del hecho de que un sistema porta, ojo, es aquel que se encuentra comprendido entre dos lechos vasculares. Por un lado tenemos el lecho vascular del tracto gastrointestinal, la vena porta en el medio y el lecho vascular intrahepático que va a estar representado por sus sinusoides. En la clase de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la vena porta, la anastomosis portocabo-sistémica y por qué, bajo situaciones patológicas, esta red vascular colateral se va a convertir en la vía obligada de desagüe de toda la sangre portal para desembocar finalmente en el sistema vascular general. Muy bien, chicos, entonces, como ya les acabo de mencionar, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la vena porta hepática y la anastomosis portocabo-sistémica. Definamos muy bien, en caso de que no haya quedado claro, qué es un sistema porta, y este detalle es muy importante para que lo podamos desarrollar durante todo el vídeo. Se denomina sistema porta, pues, a todo sistema vascular que se encuentra comprendido entre dos lechos capilares. ¿Qué quiero decir con esto? No, nosotros en un inicio sabemos que normalmente las arterias se ramifican, se vuelven arteriolas, luego capilares, y luego de los capilares se continúan con las vénulas y luego las venas. Esto es lo que sucede normalmente. Sin embargo, con un sistema porta vamos a tener, por ejemplo, una vena que se ha ramificado en vénula, en capilar, y que luego de nuevo se pone en contacto con otra vena, ¿sí? O en su defecto también puede suceder con las arterias. Tenemos una arteria, una arteriola, un capilar, y luego de nuevo se topa con otra arteriola. Eso es un sistema porta. Por eso decimos pues, que un sistema porta es un sistema vascular que se encuentra comunicando dos lechos vasculares. En el caso del sistema porta hepático, se va a encontrar... Este sistema porta se va a encontrar incrustado entre los capilares que corresponden al todo el tracto gastrointestinal con los capilares que se encuentran dentro del hígado, los cuales se encuentran representados por los sinusoides hepáticos. Un detalle muy importante que hay que mencionar es que en nuestro cuerpo existen un total de 3 o 4 sistemas portales, ¿sí? Dependiendo de cómo los veamos. El primero y el más famoso es el sistema porta hepático. El otro es el sistema porta hipofisiario. El otro corresponde al, bueno, si bien es cierto, los libros no lo denominan como un sistema porta, dentro de la glándula suprarrenal existe la misma redistribución de arteria capilar arteriola y arteria de nuevo, ¿sí? O vénula, o vena, vénula capilar, vénula, vena, ¿sí? Y también algo similar podemos encontrar a nivel del glomérulo renal. Vemos que la arteriola aferente se vuelve capilar, el glomérulo, y finalmente tenemos a la arteriola eferente. Listo, entonces acá, ahora sí vamos a empezar a describir desde el punto de vista anatómico al sistema porta hepático. Primero entonces, ¿cuáles son las características de este sistema porta hepático? La más importante es que la presión venosa del sistema porta es mucho más elevada, es superior
al sistema vascular general, es decir, al de la circulación sistémica. La presión venosa central, es decir, al sistema al que pertenece la vena cava superior, la vena cava inferior, es de 0 milímetros de mercurio, es decir, que no presenta ninguna resistencia. Sin embargo, la presión a nivel intrahepático en la vena porta es de aproximadamente 9 milímetros de mercurio. Esto se debe a que la sangre, antes de ingresar hacia el sinusoide hepático, tiene que atravesar un pequeño esfínter, lo cual condiciona este aumento de presión venosa hasta los 9 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver pues, que tanto el sistema porta hepático como la circulación sistémica se van a encontrar en puntos clave de nuestro cuerpo. Estos puntos de confluencia pues, desempeñan un reducido papel en cuanto a su calibre y su efecto derivativo de la sangre. Sin embargo, pues, en condiciones netamente patológicas, estos vasos se van a convertir en la vía obligada de desagüe de la sangre portal hacia la circulación sistémica. He aquí el porqué de la sintomatología en pacientes, por ejemplo, con hipertensión portal o con cirrosis hepática o con cualquier patología que dificulte el paso de la sangre a través del hígado. El paciente lo va a manifestar como, por ejemplo, varices esofágicas o el famoso signo en cabeza de medusa. Otro detalle importante es que el sistema porta, ojo, carece de válvulas. Este hecho, pues en particular, es quizás el de mayor relevancia para poder explicar la facilidad con la que la sangre puede ir por otros caminos que no son los que normalmente toma, es decir, el camino de la circulación sistémica. Y por último, vemos aquí 3 colores que tiene el hígado, y no es de por gusto. Se dice que la sangre que es drenada por la vena mesentérica superior va a terminar en el hígado derecho, mientras que la sangre que es drenada por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior va a terminar en el hemihígado izquierdo. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 características que posee el sistema porta hepático, y ahora pasamos a describir la vena porta en sí. Acá nosotros la tenemos a la anfitriona de este vídeo, pues. La vena porta hepática, ese es el nombre completo, es una vena, como ustedes pueden ver, de gran calibre. Tiene más o menos una longitud de 7 a 10 centímetros y una luz, es decir, un diámetro de aproximadamente 1 centímetro o 10 milímetros. Aquí viene lo importante y lo clave. La vena porta se forma por la reunión normalmente de la vena mesentérica superior con el tronco esplenomesentérico a la altura de la cara posterior del cuello del páncreas. Importantísimos estos 3 detalles y se los van a tomar, ¿sí? Ojo, ¿cómo se forma la vena porta? Por la reunión de la vena mesentérica superior con el tronco esplenomesentérico. ¿Dónde se forma la vena porta? En la cara posterior del cuello del páncreas. ¿Cómo se forma el tronco esplenomesentérico? Es otra pregunta importante. El tronco esplenomesentérico pues se forma por la reunión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, ¿sí? Mucho ojo, chicos, con ese detalle. Esta vena porta hepática pues se forma más o menos a nivel de L2, borde inferior de L1 o borde superior de L2, dependiendo del autor del que estemos leyendo. Si ustedes ven aquí con atención, he puesto estas imágenes de acá que corresponden a variaciones anatómicas de la vena porta, que si bien es cierto, es muy raro ver variaciones de la vena porta, aquí yo sí las he puesto. Por ejemplo, existe el caso en el que la vena mesentérica inferior no se une a la vena esplénica para formar el tronco espleno-mesentérico, sino que se une directamente a la vena porta. Y aquí en este caso nosotros podemos decir pues, que la vena porta se está formando por la reunión de 3 venas, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. También existen casos en que la vena gástrica izquierda confluye no acá en la vena porta, sino que también forma parte de este pequeño trípode, que en este caso ya pasarían a ser 4 arterias. En realidad son variaciones muy delicadas que siempre hay que tener en cuenta. Estas acá son mucho más raras todavía. Yo les dije que la vena porta es una vena retropancreática, es decir, que se encuentra por detrás del cuello del páncreas. Sin embargo, existen casos extremadamente raros en donde la vena porta puede nacer por delante de la cabeza y el cuello del páncreas, comprimiendo de esta manera la primera porción del duodeno. Aún más raro, pues, es que la vena porta no ingrese al hilo hepático, sino que ésta desemboque directamente en la vena cava inferior. En este caso, para poder suplir toda esa falta de sangre que debía ingresar hacia el hígado, tenemos una arteria hepática mucho más voluminosa, una arteria hepática engrosada. Listo, entonces, ahora bien, ya sabemos cómo se forma la vena porta. Ahora hablemos de las tributarias, y aquí hay un detalle muy importante que hay que recalcar. Son 2 preguntas distintas. Podemos decir que las tributarias de la vena porta son todas aquellas venas que desembocan en la vena porta después de que se haya formado.
Es distinto a que nos pregunten qué venas forman la vena porta, que son las que acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son las tributarias? Tenemos en primer lugar a la vena gástrica izquierda. ¿Sí? Vena gástrica izquierda, que es la que podemos nosotros encontrar por acá. Esta es la vena gástrica izquierda, también conocido como vena coronaria estomática. También tenemos a la vena gástrica derecha, que es la que se encuentra aquí. Esta es la gástrica izquierda, esta es la gástrica derecha. La vena gástrica derecha, antiguamente denominada también como vena pilórica, es una de las tributarias de la vena porta. Tenemos también a la vena pancreático-duodenal posterior-superior, que es la que nosotros podemos encontrar aquí. Esta es la vena pancreático-duodenal posterior-superior. También tenemos a las venas paraumbilicales. Siguiendo al ligamento redondo del hígado hasta el ombligo, nosotros vamos a encontrar un par de venas, conocidas como venas paraumbilicales, las cuales van a desembocar directamente, ya sea en la vena porta o en su rama izquierda. Y finalmente tenemos a la vena cística. Tenemos aquí también un conjunto de venillas que provienen de las vías biliares. Aquí nosotros podemos observarlas. En específico es la vena cística la que en realidad desemboca directamente en la vena porta o si no en su rama derecha. Y listo, chicos, entonces hasta acá ya hemos descrito a las tributarias de la vena porta. Y ahora vamos a describir otro tema importante que corresponden a las venas portas accesorias. Son términos distintos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué son las venas portas accesorias? Son aquellas venas que llegan directamente al hígado sin pasar primero por la vena porta. Contrario a lo que sucedía con las tributarias, que las tributarias de la vena porta sí llegan a la vena porta antes de que éste penetre en el hilio hepático. Y contrario a lo que sucede con la pregunta que nos podían hacer de cuáles son las venas que forman a la vena porta, ¿sí? Mucho ojo con ese detalle. Entonces, bien, ¿cuáles son estas venas portas accesorias que desembocan directamente en el hígado sin pasar por la vena porta? Sencillo. Tenemos en primer lugar a las venas gastroepiploicas, que son venas que se encuentran situadas en el espesor del omento menor. Sencillo. Luego tenemos a las venas del ligamento falciforme. Aquí las podemos observar. Estas de acá son las venas del ligamento falciforme o también conocido como ligamento suspensorio del hígado. Son venas que provenientes de la concavidad del hígado, del diafragma, de la cara inferior del diafragma, desembocan directamente en el hígado, penetrando en él a través del ligamento falciforme. Tenemos también a las venillas císticas. Aquí podemos observarlas, contrario a lo que yo dije a la vena cística. Estas son venillas císticas. Son venas que, naciendo del cuerpo y de fondo de la vesícula biliar, penetran directamente a través de la fosilla cística en el interior del hígado, como podemos observar por acá. Y tenemos también, finalmente, a las venas frénicas, que son venas que penetran a través del área desnuda del hígado. Aquí nosotros la podemos observar. Recuerden que el hígado tiene un área desnuda, es decir, un área que se encuentra desprovista de peritoneo. ¿Sí? Entonces, estas acá pues, son las venas frénicas que también provienen de la concavidad del diafragma, de la cara inferior del diafragma, y penetran directamente en el hígado a través de su área desnuda. Listo, entonces acá. Hemos terminado ya de hablar de cómo se forma la vena porta, a qué altura se forma la vena porta, cuáles son las tributarias de la vena porta y qué son las venas portas accesorias. Hablemos ahora de su trayecto y relaciones, que son bastante sencillos. Entonces, en un principio yo les dije que la vena porta es francamente retropancreática, es decir, que nace a la altura de la cara posterior del cuello del páncreas, situado a nivel vertebral de más o menos L1, L2. Sí, pues de aquí nuestra vena porta se dirige verticalmente hacia arriba y hacia la derecha en dirección hacia el hilo hepático, donde se va a introducir en el ligamento hepatoduodenal. Este es el ligamento hepatoduodenal. ¿Qué es ese ligamento hepatoduodenal? No es nada más que el borde libre, ¿sí? O la pars pedicularis del omento menor, o también conocido como epiplón gastrohepático. El borde libre del epiplón gastrohepático se lo conoce como ligamento hepatoduodenal. En el espesor del ligamento hepatoduodenal, nosotros vamos a poder observar al pedículo hepático. Estos son los elementos del pedículo hepático. Esa es una pregunta muy importante que siempre suelen hacerla. ¿Cuál es la disposición de los elementos del pedículo hepático? Esto grábenselo porque se los van a tomar. Hacia atrás vamos a tener a la vena porta. Y en un plano más superficial, es decir, hacia adelante, hacia anterior y hacia la derecha, tenemos al conducto colédoco. Hacia anterior y hacia la izquierda, tenemos nosotros pues a la arteria hepática propia. Mucho ojo, chicos, con ese detalle de los elementos del pedículo hepático, perdón, los elementos del pedículo hepático, sí, dentro del ligamento hepatoduodenal. ¿Sí? Luego de esto, ¿qué sucede? Pues
La arteria hepática, una vez que se encuentra dentro del ligamento hepatoduodenal, que ya lo describí, la disposición que se repite también en estas imágenes, la vena porta forma parte de un pequeño espacio conocido como el espacio interporto-coledociano. Interporto, es decir, entre la vena porta y el colédoco. Este es el espacio o el triángulo interporto-coledociano, que se encuentra limitado por la vena porta, el conducto colédoco y la primera porción del duodeno. Otros dicen la cabeza del páncreas. Eso depende en realidad del autor que estemos leyendo. Lo importante acá es que a través de este espacio interporto-coledociano nosotros podemos constatar el origen de la arteria gastroduodenal y también de los vasos supraduodenales. Mucho ojo con ese detalle. Finalmente, pues nuestra vena porta se introduce en el hilio del hígado y se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, en una rama derecha y en una rama izquierda. Sí, la rama derecha pues para el hemihígado derecho y la rama izquierda para el hemihígado izquierdo. Ahora bien, pues ¿cuál es el modo de distribución de la vena porta dentro del hígado? Y eso es muy importante. Ya lo hablamos cuando topamos el tema de segmentación hepática y lo vamos a repetir por acá. Nosotros ya hemos visto pues de que el hígado tiene un total de 8 segmentos, ¿sí? Estos segmentos se los ha dividido siguiendo a las fisuras portales principales. Tenemos a la fisura portal derecha, la fisura portal media y la fisura portal izquierda. Todo esto también siguiendo pues a las venas hepáticas o suprahepáticas de las cuales hablaremos más adelante. Ahora bien, pues ¿qué sucede? Cada uno de estos segmentos recibe un pedículo de Gleason, mal llamado triada portal. ¿Por qué mal llamado triada portal? Porque no solo encontramos 3 elementos, no solo encontramos a la arteria hepática, a la vena porta y a una ramilla de los conductillos biliares, sino que también podemos encontrar elementos nerviosos y elementos linfáticos. Por eso es mal llamado triada portal. Yo prefiero llamarlo pedículo de Gleason, que es un pedículo que contiene tanto a una rama de la arteria hepática, a una rama de la vena porta y a un conductillo biliar acompañado de vasos linfáticos y de nervios, y todo esto englobado en una vaina de tejido conectivo que le pertenece a la cápsula de Gleason. Recuerden que la cápsula de tejido conectivo que es propia del hígado se la conoce como cápsula de Gleason. Esa misma cápsula de Gleason envuelve a los elementos que penetran a través del hilo hepático y que va a estar dirigido para cada uno de los 8 segmentos. Esta distribución es muy importante conocerla porque cada uno de los segmentos es independiente del otro. Cada uno tiene su propio drenaje biliar, su propia irrigación arterial y su propia rama de la vena porta, haciendo posible pues la extracción aislada de cualquiera de los segmentos sin comprometer al resto. Ahora bien, pues, ¿cómo son estas ramas de la vena porta? Es bastante sencillo. Yo tengo un documento PDF en el que en realidad nombro cada una de las ramas. Ustedes como estudiantes no es necesario que se la sepan al pie de la letra. Simplemente es necesario que ustedes sepan de que la vena porta da ramas para cada uno de los segmentos. Pero igual vamos a ser un poco minuciosos. No voy a mencionar todos los nombres porque sería complicar todo el panorama y es innecesario, pero sí voy a decir lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? La rama derecha de la vena porta se dirige hacia el hemihígado derecho. La rama izquierda de la vena porta se dirige hacia el hemihígado izquierdo. ¿Qué segmentos nutre la rama derecha? Nutre los segmentos 5, 6, 7 y 8. Mientras que la rama izquierda nutre los segmentos 4, 3 y 2. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ahora ustedes me dicen, el segmento 1, ¿quién lo irriga? El segmento 1 corresponde al lóbulo caudado. Este lóbulo caudado, que es el segmento 1, es un segmento muy particular porque recibe tanto irrigación arterial, venosa y drenaje biliar proveniente siempre de las dos ramas de bifurcación. Como ustedes pueden observar acá, tanto la rama derecha como la rama izquierda emiten una pequeña rama que se dirige hacia el lóbulo caudado. ¿Sí? Ahora bien, pues, ¿qué sucede con la rama derecha? La rama derecha se va a dividir en ramas secundarias. ¿Sí? Muy importante, ramas secundarias. Una rama anterior, que es la que está aquí, y una rama posterior. La rama anterior nutre los segmentos 5 y 8, mientras que la rama posterior nutre los segmentos 6 y 7. Nos vamos para el lado izquierdo. El lado izquierdo tiene de igual manera dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial, que son las ramas secundarias, nutre los segmentos 4 y 3, mientras que la rama lateral nutre el segmento número 2. ¿Listo, chicos? Eso es lo que ustedes deben de saber acerca de la ramificación de la vena porta hepática.
Ahora bien, hablemos sobre las venas hepáticas, y esto es muy importante. Una vez de que nuestra arteria y nuestra vena porta han llegado a la parte más pequeña del hígado que corresponde al hepatocito, al lobulillo hepático, se van a distribuir de la siguiente manera. Tanto la sangre arterial como la sangre venosa se van a fusionar dentro de los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos van a terminar en el centro del lobulillo en una vena conocida como vena central, actualmente denominada como vénula hepática terminal. De aquí, pues, todos estos sinusoides hepáticos que van a desembocar sucesivamente en esta vénula hepática terminal, la vénula hepática terminal termina a su vez en la vena sublobulillar, que son las afluentes de las venas hepáticas. Estos troncos venosos que vemos aquí corresponden a las venas sublobulillares, que son las afluentes principales que van a formar en un futuro las venas hepáticas, antiguamente denominadas como venas suprahepáticas, que son las que estamos observando por acá. Normalmente, pues existen tres venas hepáticas: la vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda. Cada una de estas venas hepáticas sigue a las fisuras portales principales, de las que ya hablé en el video de segmentación hepática. Tenemos por acá la fisura portal derecha, la fisura portal media y la fisura portal izquierda. Es importante también darnos cuenta de que, por ejemplo, la vena hepática derecha drena a los segmentos 5, 6, 7, 8. La vena hepática media drena a los segmentos 4, 5, 8 y bueno, todo el 4 en realidad. Y la vena hepática izquierda va a drenar a los segmentos 4, 3 y 2. Mientras que el segmento 1 va a desembocar directamente en la vena cava inferior. Importantísimo de nuevo saber ese detalle. De ordinario, pues ustedes ya ven que existen tres venas hepáticas, las cuales van a desembocar directamente en la vena cava inferior antes de que ésta penetre a través del hiato de la vena cava inferior que se encuentra en el diafragma a nivel de la octava vértebra torácica. Listo entonces, y esto pues nos lleva a hablar ahora sobre el último tema que corresponde a la anastomosis portosistémica. Existen puntos claves en donde la circulación portal se va a anastomosar con la circulación sistémica, es decir, con cualquiera de las ramas o cualquiera de las venas que van a desembocar finalmente en alguna de las venas cavas. Son 4 puntos clave que nosotros podemos encontrar. El primero es el de las venas esofágicas, que aquí nosotros podemos observarla. Y ojo, que todas estas venas se encuentran a nivel de la submucosa. Tenemos primero a las venas esofágicas inferiores, ¿sí? Y a la vena gástrica izquierda. Estas venas, que se encuentran drenando todo el territorio del esófago abdominal, presentan comunicaciones también con las venas esofágicas que se encuentran a nivel del tórax, ¿sí? Y recordemos pues de que las venas esofágicas del tórax vienen a desembocar directamente en las venas ácigos y hemiácigos o en las venas intercostales posteriores, mientras que la vena gástrica izquierda y las venas esofágicas inferiores desembocan directamente en la vena porta hepática. Aquí nosotros tenemos a este nivel una conexión, ¿no? Que aquí nosotros también pues podemos constatarla. Luego tenemos a nivel del recto, en la unión anorrectal, sí, en la unión anorrectal, perdón, en la unión, anorrectal más o menos. Recordemos que pues el recto va a tener tres venas que se encuentran drenándola. La vena rectal superior, antiguamente denominada como vena hemorroidal superior, la vena hemorroidal superior es tributaria de la vena mesentérica inferior, y la vena mesentérica inferior pertenece al sistema de la vena porta. Sin embargo, las otras dos venas que drenan el recto, es decir, a las venas rectales medias y venas rectales inferiores, la vena rectal media por su lado viene a desembocar directamente en la vena ilíaca interna, mientras que la vena rectal inferior desemboca en la vena pudenda. Ambas son tributarias de las venas ilíacas internas, que luego desembocan en la vena ilíaca común y que luego desemboca en la vena cava inferior. Es decir, pues que a este nivel también existe otra anastomosis portocavo-sistémica entre la vena rectal superior y la vena rectal media. Tenemos también a nivel de la pared anterolateral del abdomen. Recuerden que yo les dije que existen las venas paraumbilicales que siguen el ligamento redondo del hígado hasta el ombligo. Y a nivel del ombligo, pues estas venas paraumbilicales presentan comunicaciones con venas de la circulación sistémica, como lo son la vena epigástrica inferior, que es una de las tributarias de la vena ilíaca interna, de la vena ilíaca común, perdón, y también tenemos a la vena epigástrica superior, que es una de las tributarias de la vena mamaria interna. Aquí también pues existe otra conexión entre la circulación portocavo-sistémica.
Y por último, que me parece que acá no lo he puesto, corresponden a aquellas anastomosis retroperitoneales que se encuentran sobre todo a nivel de las flexuras cólicas derecha e izquierda. Son pequeñas venas que vienen a desembocar directamente en las venas lumbares ascendentes. Todo esto, chicos, ¿por qué aprendérselo? En un paciente con cirrosis hepática, en un paciente con fibrosis del hígado, en un paciente con hipertensión portal, todas estas conexiones van a dar manifestaciones clínicas. Como la sangre no puede llegar hacia el hígado, tiene que seguir otros rumbos, el de la circulación sistémica. Sin embargo, como estas venas son de pequeño calibre, no soportan tanta sangre y por eso son susceptibles a ser lesionadas. Por ejemplo, a nivel del esófago, nosotros podemos encontrar las varices esofágicas, las cuales luego se puede romper la varice, por así decirlo, y causar un sangrado muy importante, lo cual corresponde a una emergencia dentro de la vida hospitalaria. Tenemos también las hemorroides. Se pueden formar hemorroides a este nivel debido a esa anastomosis que hay entre el sistema porto-cabo sistémica. También tenemos el famoso signo en cabeza de medusa o caput medusae, que es esa acentuación de la trama vascular sobre la pared anterolateral del abdomen, muy característico de los pacientes, sobre todo con ascitis. ¿Sí? Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.